Jessica e Irene ponen contra las cuerdas a los y las entrevistadas para sacar las declaraciones que querías escuchar. En el Clinch, entrevistas de alto impacto. Bueno, bienvenido Juan José Zurro, escritor, abogado, director técnico de la Federación Argentina de Boxeo. Bienvenido a Contragolpe. ¿Cómo estás? Hola Jessica, ¿cómo te va? Bien, bien. Muy contento de poder participar en este nuevo espacio que tenés. Muy agradecido de que me tengas en cuenta. Y bueno, dispuesto a charlar sobre lo que quieras. Bien, vamos hoy a estar charlando específicamente sobre libros, porque como bien dijimos al principio, sos escritor y has publicado 2 obras muy interesantes. Una en el 2016, Me dicen Goyo, la historia del boxeador semipesado, que ha marcado la historia también del boxeo argentino, y ha peleado con un grande también del boxeo mundial. Así que vamos a charlar un poquito sobre eso y sobre tu segundo libro que publicaste en 2019, que es la biografía de otro gran también boxeador de nuestro pugilato argentino, Mariano Carrera, que hoy sigue vigente también, hoy en actividad como técnico, y has desarrollado también todas sus facetas. Entonces está bueno también que charlemos sobre esos puntos. Pero vamos a arrancar un poco con tu historia, porque hiciste 10 años de boxeo bajo las órdenes de Castellini, ¿no es cierto? Y Mariano Carrera, justamente aquí en Buenos Aires. Así que Sí. Contanos un poco tu relación inicial, cómo nace tu amor por el boxeo. Mirá, yo en realidad soy de Pehuajó, me fui a estudiar a Capital Federal. Y en el año 2000, con mi hermano Abelino, teníamos ganas de empezar a hacer boxeo, porque siempre nos llamó la atención, o sea, veíamos peleas, tanto mi vieja como mis tíos eran asiduos visitantes al Luna Park en los 60, en los 70, cuando ellos también se habían ido a estudiar. A mi abuelo le gustaba mucho el boxeo, entonces teníamos una noción de boxeo, pero lo queríamos implementar como deporte. Y Abelino consiguió un profe de boxeo que se llama Gonzalo Berraondo, que estuvo en la selección argentina también en los 90, que tiene 40 años ahora, fue rival justamente en la final del torneo argentino contra Mariano Carrera. Bueno, y entrenamos con él y después pasamos a ser entrenados por la leyenda, le digo yo, Miguel Ángel Castellini, ex campeón del mundo. Ahí estuve varios años en el gimnasio que él tiene ahí en Perón, que tenía en Perón y Callao, entrenando con él. Íbamos los dos juntos a veces íbamos por separado con Abelino. Y bueno, y después Abe conoció a Mariano en la heladería que tenía él ahí en Barrio Norte. Lo empezó a entrenar en forma personalizada. Y bueno, Mariano sí, es contemporáneo a nosotros, ¿viste? Veíamos las peleas de Mariano, sabíamos quién era. Castellini era más como un tío, ¿viste? Algo un poco más lejano generacionalmente. Claro. Sí. Y bueno, y Abelino me acuerdo que me fue a buscar a casa y me dijo, tenés que conocer a Mariano Carrera, tenés que andar a entrenarte con él. Y me acuerdo que yo también fui a la heladería a buscarlo, y estaba él abajo del mostrador. Yo miro para todos lados, no había nadie, y digo, Mariano, y ¡fum! Saltó así y se apareció. Y fue medio loco porque yo soy del interior, ¿no? El impacto. Sí, aparte a mí me pasó que hasta los 18 años, al ser del interior, uno ve a sus ídolos o a la gente que le gusta por televisión, ¿entendés? Claro. A mí me pasaba con mis primos de Buenos Aires, que tal vez se cruzaban un jugador de fútbol o alguien famoso no sé, en un shopping o en la calle, y era algo común. Pero yo todavía tengo la inocencia, me pasa todavía, que, no sé, en los Firpo lo vi al Gordo Domínguez y como que me choqueó, viste, verlo ahí. ¿Me entendés? Pues yo lo veía en la tele. Uno no deja de ponerse nervioso por ver a los ídolos de la historia también. Sí, con Mariano cuando lo vi, viste, aparte el chabón muy carismático, muy buena onda, me hablaba como si fuéramos conocidos, entonces
a mí me cuesta registrar y bajar eso, ¿viste? Porque yo los tengo a los boxeadores como son fuente de inspiración, los tengo muy arriba, con mucho respeto. Entonces, él, ¿viste? Bueno, sí, vamos a entrenar, me acuerdo que sacó una agenda, me anotó y sí, nada, él viene de la Escuela Cubana de Desarrollo Fuente, venía con todo su recorrido de boxeador profesional, ex campeón del mundo, y bueno, nació una amistad que después se transformó en un libro, y bueno, y pasó lo que pasó entre nosotros, con él, ¿no? Ahora, ¿nunca se te ocurrió o te picó el bichito de ser boxeador? Cuando entrené con Gonzalo Berraondo, medio en broma, medio en serio, me dijo a ver si quería hacer un par de exhibiciones, pero yo verdaderamente fui deportista, o sea, no federado, pero yo jugué a la pelota mucho tiempo en Pehuajó y nadé en torneos regionales y demás, y sé lo que es la competencia. Y el boxeo tiene una cualidad que a mí me gusta mucho y por el cual yo respeto a todos los boxeadores. Respeto al boxeador que hace exhibición, al amateur, al profesional, al campeón del mundo o al que tiene récord negativo. El boxeo demuestra todas tus cualidades arriba de un ring que tiene 1,5 metros más elevado que el público en general. Entonces ahí, desde todos los ángulos, se pueden ver las características buenas y malas, el estado físico bueno y malo, la suerte, el movimiento de la guardia baja un segundito y que entre una mano, y esa demostración, o sea, esa valentía que hay que tener para intercambiar golpes, para saber bloquearlo, para trasladarse y demás, yo no estaba verdaderamente capacitado para ni siquiera hacer una exhibición en interclubes. Menos voy a estar capacitado para ser boxeador amateur. Y no lo digo en modo de que no me anime por una cuestión de temor, sino que digo que para hacer las cosas o para enfrentarse a estar preparado, ¿viste? Porque para pasar papelones, nada, Sí, yo preferí sí, te sigo, te sigo. dar un paso al costado y amar al boxeo o estar dentro del ámbito del boxeo con el mayor de los respetos que significa estar en el ámbito del boxeo, desde abajo del ring, mirando, estudiando, observando, investigando, que es la forma que me involucré yo siempre con el boxeo. Bien, ¿y por qué se te ocurrió o cómo llegaste al interés de escribir sobre Gregorio Goyo Peralta? Yo ya venía con una idea de escribir algo sobre boxeo. En su momento, en el año, creo que fue en el 2008, 2009, escribí brevemente los mejores pasajes de los campeones mundiales argentinos, lo tenía guardado por ahí. Y bueno, ¿Y eso lo tenés al tener todavía? esas ¿Eso ganas... no salió? ¿O sí? No, pero es un laburo que hice, nada, como para Para ver, vos. viste, si sí, se me picaba el bichito, qué sé yo. Y me copó, la verdad que me copó escribir, es bastante terapéutico para mí, me encuentro en un lugar que me copa, que puedo estar horas, y bueno, y volviendo a las ganas del proyecto de Goyo Peralta, mi compañera, mi amor, Jimena, es de Azul, y cuando la conocí a ella en el año 2011, fin del 2011, salimos a caminar por acá, por Azul, estábamos los dos viviendo en Capital, y salimos a caminar los dos por la costanera, por el arroyo, y tiene como un mural, el Arroyo Azul tiene un mural de un pintor de acá de Azul, un artista que tiene todas las figuras relevantes de Azul, está el Pelado Almeida, el Cacique Catriel, Pelusa Cardoso, y había un boxeador. Y le digo, ¿quién es el boxeador? Porque yo no conozco boxeadores famosos de Azul, como para que le... Y me dice, no, es Goyo Peralta. Yo me acordaba de Goyo Peralta por las peleas contra Bonavena, y tenía entendido que era sanjuanino, no azuleño.
Bueno, ahí empecé a investigar, me compré un gráfico, me compré otro, bajé una pelea, ping, 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 Goyo Peralta, a la vuelta de la casa de mi suegra vivía un ex amigo, lo fui a ver, pum, pum. Y dije, bueno, me voy a poner a investigar sobre Goyo Peralta, a ver si se puede escribir, si se puede escribir algo. En el medio de todo ese proceso, un día estaba en Capital Federal, todavía viviendo, trabajando, y me metí en un... o me llegó como una notificación a mi casilla de correo de que había una charla de boxeo donde iba a estar en la Universidad de Palermo Ezequiel Fernández Mur. Y era ese mismo día, me acuerdo, a las 4:30 de la tarde, ponerle un martes. Entonces, llamé, desesperado, porque yo ya había leído Díganme Ringo, y dije, le pregunté, ¿hay lugar para ir a verlo a Fernández Mur? Yo soy abogado, no soy estudiante de periodismo. Sí, sí, venite. Lo fui a ver, me acuerdo, y en la Universidad de Palermo estaba él, creo que no sé si era Osvaldo Príncipe, pero bueno, había alguien más, y estaban todos adelante los estudiantes de periodismo deportivo, y yo, la verdad de vergüenza, me senté atrás del todo, solo, y él empezó a hablar, nada, un genio, para mí es mi máximo referente, no solamente escribiendo, sino como ser humano. Y dice, bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Y nadie le preguntaba nada, y agarré y le pregunté yo, le agarré y le digo, disculpame, yo no soy periodista, soy abogado, estoy escribiendo sobre un gran rival de Ringo Bonavena, no te quiero decir el nombre para que no me lo quemen acá, y Ezequiel se reía mucho, y le digo, ¿cuáles son los mejores consejos que me podés dar vos a mí para que yo escriba una biografía? Y me acuerdo que me dijo el punto número 1, archivo. Creá el archivo más grande que puedas hacer vos. Desde hablar con el portero del edificio donde vivía tu personaje, hasta los recortes y artículos que puedas recabar de distintas revistas, medios gráficos. Eso, punto número 1. Y después me dijo, bueno, sentite cómodo, esto es una pasión, qué sé yo. Bueno, y me miraba y como que se reía, ¿viste? Entonces, nada, siguió la charla. Después le pregunté por los límites en cuanto a lo que es la intimidad del personaje, ¿viste? Porque Claro, uno cuando escribe de alguien, vos lo sabrás bien, hay límites, o sea, porque tal si no cual. Y es más se difícil en traspasa tu lo que es. caso, más difícil en tu caso porque es una persona que no la tenés físicamente para preguntarle, che, ¿puedo o no puedo esto? ¿Hablamos de esto Claro, o no? Es más claro. difícil. Y bueno, claro, y él ahí me contó que tuvo, bueno, un par de situaciones después con su libro, bueno. Y termina la charla, yo la verdad que por vergüenza no lo saludé, me fui, pero, estaba la sobrina, que es la que vende el libro de Díganme Ringo, y había dejado el mail, entonces yo lo anoté el mail. Entonces le escribo el otro día y le digo, yo soy el abogado que le preguntó ayer a Ezequiel, mandale saludos, decirle si me puede pasar algún tipo de contacto porque me gustaría tenerlo como referente en lo que es mi libro. Me contesta al toque, Ezequiel directamente. Me contesta, no me contesta me escribe él y me dice, hola Juan José, soy Ezequiel Fernández Mur, este es mi contacto, estás escribiendo sobre Goyo Peralta, me dice. Y le respondo, sí, Goyo Peralta. Bueno, él me hace una explicación de que cuando escribe sobre Bonavena se encuentra con Goyo Peralta y le pareció un personaje fascinante por todo lo que fue la vida de Goyo Peralta, no solamente como boxeador, sino también como militante político, con su entrega al peronismo, con su vida a Madrid, con sus peleas con Foreman, exhibición con Ali, etc. Y ahí quedamos en contacto, y bueno, y tal es el contacto que llegamos a tener que después hablamos por teléfono, intercambiamos mail durante todo el proceso de mi proceso, y le pedí a ver si me podía escribir el prólogo, y me pidió el libro para leerlo. Entonces Claro. fue como medio, que me copó eso, me copó porque, bueno, nada, a ver,
habla bien de él, ¿viste? Se interesó, no es que, bueno, vamos a escribir el prólogo y listo. Claro. Y me acuerdo que se lo mandé un domingo a las 9 de la noche, y me dijo, yo no duermo mucho de noche, entonces lo voy a leer hoy. Y yo me acostaba a dormir porque, nada, al otro día me levantaba a las 7 a laburar, y me levanto a las 6:30, el chabón ya lo había leído, y me escribió como un mail, que todavía lo guardo, como contento, Qué emoción. y él se ponía contento porque yo siempre le dije a él que él es parte del proyecto del libro de Goyo Peralta, porque me empujó, ¿entendés? Con su humildad y con ser tan copado, me empujó, me alentó para que yo siga escribiendo, y que yo tome nota de cuáles son los requisitos más importantes. Y me acuerdo que en una parte me dijo, muchas gracias por hacerme parte de esto. Yo decía, este loco me está agradeciendo a mí, me está agradeciendo a mí, ¿viste? Y nada, súper súper copado, Ezequiel. Después cuando fue lo de Mariano Carrera también, le mandé el libro, súper agradecido. Bueno, nada, esa fue más o menos, me expandí un poco, pero esa fue la historia del libro, más o menos Me del libro del encantó, me proyecto encantó. de Goyo Aparte Peralta. súper, súper emotivo. Creo Sí, que sí, esos momentos también creativos que nos acercan a referentes que tenemos también y se crea un vínculo especial, y a mí me emociona y me parece súper lindo. Ahora, me gustaría, pensaba mientras escuchaba también, ¿qué descubriste de ambos personajes, de Goyo y de Carrera, cada uno por separado, que a vos te conmovió? bien. Bueno, principalmente los dos son boxeadores de elite. Cuando digo de elite, digo de que tanto en el plano amateur como en el plano profesional, estuvieron en los picos más altos. Goyo Peralta participó de una eliminatoria a los Juegos Olímpicos de Melbourne y fue 2 veces campeón latinoamericano medio pesado, y después, bueno, tuvo recorrido campeón argentino, sudamericano y aspirante al título del mundo peso pesado. Y bueno, Mariano, Juegos Olímpicos, 3 veces campeón argentino amateur, y campeón del mundo. Digo que a mí me llamó mucho la atención todo ese recorrido deportivo, y después, más allá de los logros, uno se enamora y se engancha de lo que son como personas. Digo, Goyo Peralta marcó un poco lo que fue la contrafigura del boxeador marketinero, como lo fue en su momento Bonavena. Era el muchacho del interior que venía a Capital Federal a ganarse su lugar con buenos modales. Aparte, él era peronista, yo soy peronista. Me enganchó mucho su historia con Perón, que use la bata que decía argentino y peronista en épocas de dictaduras acá en el país. Fue algo muy, muy arriesgado de él. Y bueno, todo ese recorrido que tuvo Goyo Peralta, de más de 100 peleas en el boxeo argentino, la verdad que me sorprendió muchísimo su historia y su recorrido. Y lo de Mariano, que también me emocionó y me copó cuando estaba escribiendo, era que yo me acordaba de cosas que él, mientras peleaba, yo las vivía, ¿entendés? Porque Claro. Mariano nació el 23 de julio y yo el 17 de agosto de 1980, o sea que nos llevamos menos de un mes. Entonces yo me acordaba, qué sé yo, en el 2004 peleó con tal, y yo me acuerdo que estaba estudiando, qué estaba haciendo, o la infancia de él en Mar del Plata, mi infancia en Pehuajó. Entonces me enganché mucho también por ese lado, y aparte, como te dije al principio, a Mariano lo conozco, y tenía alguna duda y le escribí, entonces el chabón me respondía, que creo que te debe haber pasado lo mismo a vos con Jessica Bob. Viste que vos lo tenés a mano y Sí, es una locura, viste, porque tenés la fuente ahí, ¿entendés? tal cual, sí. Entonces, bueno, eso me pasó con ambos, por eso escribí de ellos.
Bien, sabes que primero felicitarte, me gustó mucho el libro y anoté unas cositas que me llamaron la atención, que a través de unas cositas no, lo principal, para mí a través de la biografía de Mariano Carrera, lográs plasmar una narrativa que es la narrativa que está intrínseca al mundo del boxeo, ¿no es cierto? Y así, al mismo tiempo, realzás los valores que hacen a este deporte. eh, por lo menos desde mi lectura, ¿no es cierto? El lenguaje no es inocente, el lenguaje nos habla, y aportaste un valor para mí desde lo educativo, no solo desde lo formativo, al hablar, por ejemplo, de la formación, porque no todos lo nombran a la formación que ha tenido Servelio Fuentes en su país, en Cuba, y vos lo aclaraste, y eso me parece que marca una diferencia desde mi punto de vista también, y como amante del boxeo y que creo en que hace falta más educación. Y después, no, o sea, por eso me refiero no solo desde lo formal y universitario, sino también desde lo humano, lo educativo desde los valores, desde ese punto, ¿no es cierto?, al hablar en detalle, eso fue algo que también me gustó mucho, en detalle de los pasos que daba Mariano Carrera, la relación con sus compañeros en la selección, eh, todo eso me parece que hablaba de lo humano. No sé cómo lo ves vos, o si fue tu intención un poco esa o no. Sí, vos sabés que cuando empezamos cuando le empiezo a pedir a Mariano contactos, eh, obviamente siempre cuando empiezo el libro de él, es contar todo lo que fue la camada de los Juegos Olímpicos de Sydney, ¿no? Entonces, claro, ahí cuando empiezo a hablar con sus contactos aparece Víctor Hugo Castro, Mar Narváez, Cachito Pérez, toda esa, bueno, con el Pibu no hablé, pero el Pibu Garay, Zaputo, y me pasó de que al hablar con ellos, básicamente hablaban mucho de lo humano de Mariano como compañero, pero también, como dijiste vos, está la figura de Servelio Fuente, que dejó acá las bases de lo que es ahora el boxeo amateur argentino, porque Fabricio Nievas, Mariano, Omar Narváez son ahora los directores técnicos de la selección. Entonces, lo formativo del cubano en aquel momento, que no solamente es esta camada, sino también estuvo con Walter Cruche, campeón panamericano en los Juegos Olímpicos de Mar del Plata, digo, que dejó tantísimos boxeadores y una escuela de boxeo tremenda, un tipo Bueno, como Fuente mismo que tenía, no sé, Chacón, que hoy también es técnico, viene de claro, aquella escuela también. claro, y bueno, y con Chacón, que también hablé con él compartió con Mariano entrenamientos ahí en Corral de Palo, con los Tello, y es más, Carlos Tello hijo me comentaba que en su momento, en el momento de esplendor de Corral de Palos, tenían 30 boxeadores de elite, de primer nivel, porque hacían guanteos y parecía que estaba entrenando la selección argentina, porque estaba Mariano, Chacón, bueno, los que te nombré, el Flaco Vergara, había boxeo femenino también, bueno, Víctor Hugo Castro, que vivían todos juntos, y bueno, y todo eso en su conjunto hace que haya nacido esta generación de directores técnicos a la cabeza de Fabricio Nieva, que son ahora los que dirigen la selección argentina, y bueno, y vos ves también, nosotros que seguimos al boxeo de cerca, las últimas actuaciones, lo que es el boxeo amateur argentino, la selección argentina, ha ido creciendo exponencialmente. Lamentablemente pasó ahora lo de la pandemia, que se retrasan los Juegos Olímpicos, pero creo que están haciendo un trabajo desde hace más de 6 años hasta ahora que es impecable. Fíjate la calidad de los boxeadores amateur que hay, desde Vicky Zaputo, Brian Rey, Mirko Cuello. Digo, hay el otro chico que se llama, le dicen la hormiga de Orán, no me acuerdo cómo Ah, se... La hormiga, sí, la hormiga. Ay, no me sí. puedo acordar el nombre ahora.
Pero sí, Bueno, ya sé quién es, que una estuvimos juntos bestia. en Colombia. Claro, una bestia, ¿viste? Son figuras que, digo, te hacen acordar a lo que era esa camada de Sydney 2000, que todos clasificaron, creo que eran 5 o 6 que clasificaron a los Juegos Olímpicos, que después la mayoría fueron campeones del mundo, digo. La verdad que es como un volver a vivir lo de Sarbelio Fuente ahora en ellos, ¿viste? En su enseñanza y en su forma de dirigir. Sí, tal cual. Bueno, yo un poco la experiencia de Sarbelio la viví con mi hermano en el último periodo que Sarbelio estuvo acá, y lo admiraba muchísimo y creo que hay una marcada diferencia desde lo que fue su escuela a lo que había después o antes. Sí, Pero sí, bueno, sí. eso es otro tema, me gustó mucho desde ese lado. Y quería preguntarte por último, ¿por qué pensás que hay tantos escritores quizás o ajenos que se vinculan con el boxeo? Porque en el libro vos hablabas también justamente en un pedacito de esto que impregna el boxeo, ¿no es cierto?, de que el boxeador sale de la villa y está plagado de historias pesadas, ¿viste?, oscuras, por ahí en su mayoría. Y vos pudiste demostrar también que no es tan así, por ejemplo, con Mariano Carrera, y que sin embargo tiene una historia que contar, pero no necesariamente Sí. tiene que ser oscuro para ser estrella, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué pensás que hay tantos libros de boxeo, escritores interesados en el boxeo? ¿Qué aporta el boxeo para la literatura, desde tu punto de vista? No, porque yo creo que el boxeo eh, abarca muchísimas facetas, muchísimas facetas. No solamente la deportiva, que es la que tal vez a los que practicamos un poco o nos acercamos un poco a lo que es la competencia o el enfrentamiento o un guanteo da, que es durísimo desde la forma de entrenar o sobre la manera de exponerse físicamente en el boxeo. Tiene muchas facetas porque abarca todo, abarca lo social, abarca lo educativo, abarca lo trágico, abarca lo glorioso, entonces se pueden escribir 1000 historias. Fíjate todos los libros de boxeo que hay, todas las historias que se escribieron desde el boxeo, desde la literatura hasta las obras de teatro, hasta las películas, hasta los documentales, o hasta lo que fuera, o hasta notas periodísticas de boxeadores que tal vez no conozcamos, pero vos las lees y te enganchás por la historia de vida. Y con respecto a la historia de vida, hay historias de boxeadores como hay estratos sociales, hay de clase baja, de clase media y de clase alta, qué sé yo. Jorge Newbery, uno de los primeros boxeadores argentinos, era un aristócrata que boxeaba en Belgrano, ¿viste? Mariano Carrera fue de clase media, y bueno, y después están los boxeadores y boxeadoras que sin muchos recursos económicos, bueno, que tratan de sobrevivir con el boxeo. A Benamar Peralta, el hermano de Goyo, acá una vez le preguntaron cómo podía definir al boxeo. Y él dijo, el boxeo es hambre. Y el periodista le dijo, y disciplina también. Y bueno, y es un poco de eso. Y a partir de eso, si el boxeo es hambre y el boxeo es disciplina, fíjate de todo lo que podemos hablar. Hambre significa que no tenés para comer y que las únicas 2 herramientas que tenés es ir a un club de barrio con tus puños a poder sobrevivir y elevarte social y económicamente. Y disciplina significa que aparte de eso, vos tengas que pelear contra vos mismo en el sentido de que no tenés que salir, que te tenés que cuidar, que tenés que comer, ¿sí? Porque para ser boxeador tenés que comer. Y muchas Claro. veces hay boxeadores que no pueden comer, ¿sí? Y O no pueden comer comprarse las adecuadamente vitaminas. para cuidar Y también tu después la peso. disciplina de... Claro, exactamente. Y después la disciplina, dar el peso, salir a correr, hacer 1500 abdominales, cagarte a palo con gente que no conoces. Digo, bueno, mirá todas las cosas que tenemos para hablar del boxeo y todas las cosas que se escribieron. Y a mí me enloquece. Ayer a la noche me quedé viendo no sé si lo viste, el documental de Foreman,
No lo vi. Big George se llama, Foreman, está en YouTube, pero está sin subtítulos, está en inglés. Y yo durante mucho tiempo hice inglés, pero ahora me he olvidado bastante, pero lo vi, es extraordinario. Y te vuelvo a repetir, aparte de las facetas sociales del boxeo, el boxeo también muchas veces estuvo emparentado con lo político, que a mí me apasiona la política. O sea, fíjate, los boxeadores cómo los utilizan muchas veces la política como para hacer propaganda, cómo los mismos boxeadores tratan de llegar al político como para promoverse. Claro, el Luna Park y todo su recorrido con los distintos políticos que hubo, que iban los políticos a sentarse al ringside como para figurar y para que el público los vea, para medir un poco cómo estaban de popularidad. Digo, mirá todo lo que hay dentro del boxeo como para hablar o para escribir o para filmar. Así que me parece yo creo que es súper interesante. Creo que una de las figuras para mí más emblemáticas en relación a la política y el boxeo fue Gatica, justamente. No sé qué opinas. Claro, sí, pero vos fijate que está la figura instalada de Gatica en todos, como que fue uno de los símbolos del peronismo, pero también está, y esto lo sé por Avelino porque estuvo averiguando y sé que está investigando, Pascual Pérez también fue amigo de Perón y la pasó muy mal con la proscripción del peronismo, porque él fue campeón del mundo y creo que uno de los mejores boxeadores de la historia de este país, y la pasó muy mal y estuvo acompañando a Perón y ayudó a Perón cuando estuvo en Panamá. También el mismo Goyo Peralta no está muy emparentado con el peronismo, sin embargo Goyo Peralta subía con la bata de argentino y peronista en épocas de dictaduras. El mismo Miguel Ángel Páez también tuvo su impronta con el peronismo, diciendo en un reportaje después de una pelea, diciendo, cuando no se podía decir Perón, diciendo viva Perón, y cortando una transmisión radial, que eso fue también un hecho histórico. Pero sí, digo, no solamente hablando del peronismo, también tenés boxeadores que han ido en contra del nazismo, de lo que fuere, o que se han ido de países donde fueron perseguidos. La lista es larguísima y se puede escribir y filmar un montón sobre política y boxeo. Bien, ahora, para redondear la entrevista, si tuvieras que identificarte con un boxeador, ¿con cuál te identificarías? ¿Argentino o internacional? ¿El internacional o argentino en general? Oh, ¡qué pregunta! A mí me gusta mucho Víctor Galíndez. Bien, ¿y por qué te identificarías con Galíndez? Porque Galíndez iba para adelante, me parece que aparte de ir para adelante, sabía lo que hacía, era un gran boxeador también con mucho recorrido amateur y profesional, y por sobre todas las cosas hay un mensaje atrás de la carrera de Galíndez que es no dejar ninguna pelota por perdida, ir hasta el fondo, seguir luchando. Y me parece que en lo que hagas, si sos escritor, cocinero, médico, juez, abogado, barrendero, siempre hay que ir hasta el fondo. En lo que hagas, entregarte, porque el negocio el esfuerzo no se negocia, como decía el Cholo Simeone. Entonces me parece que el mensaje de Galíndez es ese, es ir para adelante y se gane o se pierda, dejar todo. Me parece que es un mensaje también que puede ser un mensaje de vida, como un principio, como una forma de vivir. A mí, viste, el boxeo también es como la vida misma. A veces ganás, a veces perdés, a veces metés buenas manos, a veces te ponen manos muy buenas que las sentís, a veces estás bien entrenado, a veces no estás bien entrenado, pero el esfuerzo hagas lo que hagas,
no se negocia, ¿viste? Para mí hay que ir para adelante, cabeza agachada y meterle. Eso da sus frutos. Por eso tal vez me identifico, entre comillas, con Víctor Galíndez. Yo deportivamente no tengo nada que ver con él. Lo digo, lo tomamos como algo como ejemplo en la vida en general. con el mayor de los respetos a Víctor Galíndez. Aparte me impactó siempre la figura de él, la impronta. O sea, si vos me decís qué boxeador te hubiese gustado ser, y sí, a mí me hubiese copado mucho ser Víctor Galíndez, con los bigotes, con pelo, con esos cosos de leopardo que se ponía, cómo peleaba. Si Por eso. tuvieras que hablar, por último, ¿no? Tus boxeadores favoritos del momento, en la actualidad. A mí me gusta mucho, ahora me gusta mucho Usyk y Lomachenko, y en el plano nacional me parece que el avión Gauto cautiva desde distintos planos, desde el plano personal, desde lo que es como boxeador, la verdad que me tiene cautivado. Y creo que esos dos, me gusta también, y creo que si se pone un poco las pilas y endereza un poco su forma de ser, Gervonta Davis. Me parece que es una cosa seria en una categoría donde hay muchas figuritas. Ahí me parece que va a sobresalir, va a ser una historia grosa. Si se pone las pilas, porque anda mucho está medio enquilombado con su vida personal. Lo sigo mucho, me interesa mucho pero me parece que cuando pone las manos, las pone muy fuerte en esa categoría, que son todos chiquititos, y cuando se empiecen a cruzar con Lomachenko, con Teófimo y demás, me parece que va a dar que hablar, en serio. Me parece que es un crack. Me gustó, me gustó mucho tu resumen, tus favoritos del momento. Y me sorprendiste con Usyk igual, porque no muchos lo nombran. No, sí, es Y a cosa mí, seria. bueno, es un boxeador que también me Aparte, gusta. perdón, yo me baso mucho en lo que es el plano amateur, ¿viste? Tu hermano también tiene un recorrido en el plano amateur muy, muy importante, y él tiene una cosa muy a favor, que se fue a Estados Unidos solito, y está haciendo las cosas muy bien, y creo que le va a ir muy bien, porque aparte lo sigo por Instagram y no sé, ¿cuándo deja de entrenar? O sea, está todo el día, o sea, Nunca. no duerme, o sea, está levantando pesas, haciendo guantes, corriendo, tratando de hablar en inglés. El chabón, porque lo he visto en varias entrevistas, que se largó a hablar en inglés, digo, viste, como que Siempre nos rompe reímos la un cadena poco de la de evolución eso. permanentemente. Nos Digo que reímos rompe de la eso cadena de porque, su... perdón, Perdón. que está con delay esto, me parece. Que nos reímos justamente de eso porque él acá no te hablaba ni dos palabras en inglés cuando estaba acá en Argentina. Y allá se súper esforzó y logró rápido adaptarse también al idioma. Con sus falencias, pero Sí, está. no, pero está bueno porque yo lo vi en un reportaje hace, ponerle 1 o 2 años, y se largaba, pero la pensaba mucho cuando hablaba en inglés. Pero ahora lo vi hace poquito, creo que era en un festival de boxeo, que le hicieron un reportaje al borde del ring, y ya hablaba con fluidez, ¿viste? Y eso es práctica, eso es irte a vivir, ese es el día a día, y la verdad me pone muy contento de que evolucionen así, de que puedan hacer carrera también afuera, de que vean que el mensaje de la evolución esté palpable, ¿viste? Que está bueno que el Beto Palmeta filme dónde está, cómo está hablando, dónde está entrenando. Digo, porque muchas veces sirve de inspiración para todos los demás, ¿no? Como lo fue en su momento cuando se iban Maravilla, Tal cual. el Chino Maidana, Lucas Matisse. Digo, me parece que está muy bueno. Tal cual. Juan, muchas gracias por tu tiempo, por este espacio. Gracias por el libro, la verdad, me gustó mucho. Así que después me toca leer Goyo.
que también lo voy a estar esperando. Y bueno, me voy a poner a escribir también algo sobre esto para publicar en la página seguramente de la AMB, estará publicado. Te agradezco un montón. ¿Querés dedicar algunas palabras, hacer algún cierre en especial? Este es el espacio. No, bueno, primero agradecerte a vos por dejarme participar de tu espacio. El agradecimiento eterno a los boxeadores y boxeadoras de este país y del mundo que sirven como fuente de inspiración. Le mando un saludo muy grande a mi hermano Abelino, que él siempre fue como un compañero en todo esto de lo que es el boxeo, practicándolo, escribiendo, viéndolo, siempre nos acompañamos a todos lados. A Mariano Carrera, las gracias eternas por dejarme formar parte de su vida, y a los grandes maestros, que para mí son Ezequiel Fernández Moore, Carlos Irusta, Ernesto Cherquis-Vialo, y el gran Osvaldo Príncipe también, que me han ayudado bastante en lo que fue las 2 escrituras de mi libro. A todos ellos, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Un abrazo grande. Nos vemos, Jessica. Jessica e Irene ponen contra las cuerdas a los y las entrevistadas para sacar las declaraciones que querías escuchar. En el Clinch, entrevistas de alto impacto.